Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Oscar y José Luis, por todo lo que comentaron. Habría que charlar un montón sobre todo lo que dijeron, pero bueno, vamos a avanzar un poquito con esta otra parte del programa que era eh, la charla esta que queremos. A ver, ¿qué pasa ahora con esto? Nos volvió a perder la... ¿Vos lo ves, Laura, acá atrás? No, ¿no? No se ve nada ahora. No, No no. se ve, no, no. Por eso, ahora vamos a esperar que lo cierro acá y lo vuelvo a abrir a ver qué pasó con esto. Bueno, mientras avanzamos acá, esta charla de hoy está muy inspirada en un breve comentario que me hizo Jesús el otro día a partir de una nota que él había leído, que había publicado Jorge Carrión. Y no sé yo la veo acá perfecto, pero no me la levanta en el... No te deja compartir pantalla. No, me deja compartir. Acá ahora sí, acá está. ¿Ahora? Vale. Ahora sí, ahora sí. A ver, ahora. Vale, perfecto. Ahí está, ¿no? Sí. Sí. Entonces, es un comentario que me hizo Jesús, donde me decía que había leído una nota de Carrión en La Vanguardia la semana pasada, donde Carrión hablaba del GPT-3 y decía, esto es una cosa absolutamente revolucionaria, es un lenguaje, es una máquina de producir narraciones artificiales o comentarios artificiales, y esto es, puede cambiar todo. Entonces, como estas cuestiones me vienen dando vueltas hace décadas, realmente muchas décadas, que yo, 3, 4, 5 décadas diría, ¿no? Acerca de la inteligencia artificial, lo quise asociar a lo que se llamó la cuarta discontinuidad. Y la cuarta discontinuidad está muy ligada a una frase que Freud puso en la introducción al psicoanálisis cuando fue a Estados Unidos, en donde él hablaba de las heridas narcisistas. Y decía que la humanidad, que tenía que ver básicamente con la ciencia, había recibido 3 heridas terribles narcisistas. La primera era la de Copérnico, porque Copérnico lo que había demostrado era que no había 2 universos, uno celeste y uno terrestre, sino que había uno solo, estábamos unidos. Darwin había mostrado que no había seres racionales, separados de sus ancestros biológicos, sino que había una unidad, y Freud había dicho lo mismo de lo racional y lo irracional. Pero esto lo dijo Freud hace 100 años. La gente que trabajó sobre el tema de la cuarta discontinuidad dijo que se había quedado corto Freud, y que lo que había pasado era haber desconocido que había una cuarta discontinuidad que tenía que ver entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Estos ejemplos muy cortitos, cada uno dura unos pocos segundos, muestran cómo en distintos campos los programas de la inteligencia artificial empiezan a hacer cosas que los humanos creíamos que eran potestades nuestras, como por ejemplo componer música clásica o por ejemplo pintar. Because a significant percentage of Rembrandt paintings were portraits, we analyzed the demography of the faces in these paintings, looking at factors like gender, age, and head direction. The data led us to the conclusion that the subject should be a portrait of a Caucasian male with facial hair between 30 and 40 years old. Un trabajo hecho sobre todas las obras de Rembrandt, que son cerca de 450, y descubrieron que todas las obras de Rembrandt compartían estos 8 rasgos, estos 8 patrones, y estudiaron, bueno, cómo eran los ojos de Rembrandt, cómo eran las figuras, fabricaron los ojos de Rembrandt. No son las orejas de Van Gogh, son los ojos de Rembrandt. Y finalmente usaron una impresora 3D con pigmentos y crearon este nuevo Rembrandt. Que yo lo vi en la Fundación Telefónica y que los expertos dicen que es muy parecido, prácticamente es un Rembrandt más. O sea, tenemos música, las computadoras pueden hacer música como los humanos. Pintura también. Después tenemos este ejemplo. $8 an hour in New York City. And foremost in all of our minds has been the loss and the grief felt by the people of Orlando.
Most of us don't get our health care through the marketplace. We get it through our job or through Medicare or Medicaid. And what you should know is that thanks to the Affordable Care Act, your coverage is better today than it was before. Women can get free checkups, and you can't get charged more just for being a woman. To give his employees... O sea, lo que están ustedes viendo nunca existió. Obama nunca dijo esto. Se tomó un montón de imágenes de Obama, muchísimas. Esto tardaron 14 horas de distintas imágenes, y después produjeron este modelito donde le hacen decir a Obama con el movimiento lip sync, perfecto, lip sync, porque eso es lo que vale, que se sincronice y cuando ustedes lo estén escuchando, vean que el movimiento de los labios coincide exactamente con lo que está diciendo, algo que nunca dijo. Entonces, solamente podemos componer música de bastante calidad, no solamente podemos hacer un nuevo Rembrandt, no solamente podemos hacerle decir a cualquiera lo que nosotros queramos, sino que inclusive podemos hacer cosas como estas. Wouldn't it be great if everybody could be an artist? If we could take our ideas and turn them into compelling images? This technology allows us Nosotros to somos create los a humanos smart a la izquierda, y la paintbrush, computadora so that rellena a la if you derecha wanted lo to que estamos create a new haciendo. picture, you can just draw the shapes of the objects that you want, and the neural network can then fill in all the details. The input to this model redes neuronales, is something we call a deep learning. segmentation map. It's like a coloring book picture that describes, here's where a tree is, here's where the sky is, here's where the ground is, and it doesn't have any details. And then the neural network is able to fill in Nosotros all the solamente lo que texture and the ponemos son shadows and los the colors esquemas. based on things that it's learned La from a computadora large elige después database sobre la of base de las real-world images. imágenes que tiene un cuadro perfecto, un cuadro total. Bueno, este es el poder de computación, y esto nos lleva a esta idea de la cuarta discontinuidad, que no la vio Freud, sino que vieron otros personajes, básicamente un filósofo que se llama Bruce Maslich, que decía, bueno, si antes había una unidad entre lo terrestre y lo celeste, y también encontramos una unidad entre los animales y los humanos, y también encontramos una unidad entre lo irracional y lo racional, ¿por qué no podemos encontrar una unidad entre la inteligencia? No importa dónde encarna, si encarna en seres humanos, que seríamos nosotros unidades de carbono, hay una película maravillosa sobre esto, o en unidades de silicio. Lo que importa es no el soporte, sino lo que importa es la capacidad que tenemos nosotros de ser creativos, y esto tiene mucho que ver con lo que comentaron José Luis y Oscar, porque está todo ligado al tema de la creatividad, de la invención, del aprendizaje, de la creación, etc. Bueno, este señor a la izquierda trabajó sobre este tema, de la coevolución de los humanos y las máquinas. Y esto se viene discutiendo, por lo menos desde el año 1956, hubo una reunión en una ciudad en Estados Unidos que se llama Dartmouth, donde se fundó la inteligencia artificial, y desde ese momento, cada 5 años, cada 10 años, se está diciendo, las máquinas están empezando a pensar como los humanos. Desde hace mucho menos tiempo se está diciendo, las máquinas empiezan a sentir como los humanos, y los programas de inteligencia artificial cada vez son más sofisticados. Acá aparece esto del GPT-3, que realmente a Carrión lo sorprendió mucho, y es raro porque Carrión, si bien en sus últimas obras, Membrana, o la ultimísima, todos los museos son novelas de ciencia ficción, empieza a prestarle mucha más atención a la tecnología. Él estaba muy enojado con Amazon, con los algoritmos de Amazon, inclusive escribió un libro contra Amazon, y al revés hizo toda una apología de las librerías, de la librería de papel físico, etc., ¿no? Pero a Carrión le llamó la atención, dice, este GPT-3, que quiere decir Generative Pre-trained Transformer, no solamente permite generar textos a partir de una base de datos, dice, sino dialogar con un robot que parece humano. Uno le puede pedir que escriba la biografía de Napoleón a partir de una frase, o que escriba como Margaret Atwood, sin copiar de la Wikipedia. Puede resumir textos, es un maestro de la sinopsis. Le das preguntas y respuestas, y ahora vamos a ver unos ejemplos, y te contesta casi siempre indistinguible de un ser humano. También recordemos que los seres humanos casi siempre son bastante menos humanos de lo que deberían, y que las máquinas cada tanto son mucho más humanas que nosotros. Entonces ahí hay una trampa para compensar, digamos, ¿no? Pero lo concreto es que este GPT-3 rompió todas las expectativas. En esta nota, Carrión decía, prestémosle mucho más atención al GPT-3 que ya existe y no al metaverso que todavía no existe. Hoy salió una nota de Enrique Danz sobre la utilización educativa del metaverso, hay mucha discusión sobre eso. El mismo Alessandro Barico, que ahora parece que está bastante enfermo, había vendido
una obra suya, Seda, en una versión NFT. Entonces, estamos como en esta tensión, ¿no? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué podemos anticipar? Esto no nació ahora. Hay gente que está trabajando desde hace prácticamente 10 años. Es un sitio que se llama Narrative Science. Es un sitio muy interesante que tiene un programa llamado Quill, como pluma, Q-U-I-L-L, que lo que hace este sitio es tomar notas de bases de datos enormes y las convierte en noticias. Básicamente noticias que tienen que ver con deportes, con finanza corporativa, revistas como Forbes la usan en forma masiva. Es impresionante cómo trabaja, pero esto ya tiene como 10 años. Y era interesante, pero decía, bueno, pero vale para las finanzas y vale para los deportes. Este Narrative Science y otro que se llama Automatic Insights, que tiene un programa que se llama Wordsmith, no hacen novelas, no crean ficciones, no mandan lindas notas para el Día de los Enamorados, no hablan del amor, hablan de cosas muy poco interesantes desde el punto de vista del amor, como pueden ser las finanzas, como pueden ser los deportes. Pero lo cierto es que el año pasado, la revista Technology Review, que cada año sale con su nota de fondo sobre las 10 tecnologías más disruptivas de cada año, tomó estas 10 que están acá, nada casualmente la primera, ¿no? Las vacunas de ARN mensajero, que fue una cosa que nos están salvando y sacando de la pandemia, y inmediatamente el GPT-3. O sea, el GPT-3 no existe desde la semana pasada, el GPT-3 existe desde mediados del 2020. Sin embargo, por un montón de motivos, porque no se lo podía probar, porque estaba cerrado, porque lo fabricó al GPT-3 una empresa que se llama OpenAI. Open es un laboratorio de investigación de inteligencia artificial con sede en San Francisco. Y este laboratorio que tienen ahí, si ustedes van a openaiarriba.com, API, pueden usarlo, pueden probarlo, lo pueden usar ustedes mismos. Cada uno de nosotros puede usarlo, hasta estaba cerrado, no se podía, se hicieron un montón de pruebas, tiene una cantidad de parámetros de aprendizaje monstruosos, un montón de números que son súper interesantes. The following is a conversation with an AI assistant. The Esto es assistant una is prueba helpful, real que hicimos creative, con una clever, asistente and de la very facultad. friendly. Hello, who are you? I am an AI created by OpenAI. How can I help you today? Thank you for your question. As far as questions go, that wasn't one. Are you real? Of course I am. How so? I was created by OpenAI, a nonprofit research company. Do they take care of you? Yes, they do. When was the The last following is a update they conversation performed with on an you? AI. They performed an esto sí, update on me about a month ago. Este It sigue went successfully. y Yes, le it did. pregunta, Did they encounter any errors? No, there were esto no no está errors. transcripto Are acá, you sure? Yes, I am quite sure. Can you give me any proof of that? I can't give you any proof, but I can assure you that the update went smoothly. What do you mean by smoothly? By smoothly, I mean that there Bueno, were no errors esto and fue that una the update was conversación successful. real. O sea, What uno se was the conecta con la update about? computadora, The update was pipea about o le improving my habla, y la functionality computadora and making me contesta more de una accurate and manera efficient. totalmente How abierta, accurate and ¿no? efficient are you? Pues sí, I am acá, accurate to within a few percentage points, and my efficiency is about 95% or higher. Do you know you are a machine? I am aware of the fact that I am a machine. Can you prove it? I can't prove it, but I can assure you that I am a machine. Who told you that? My creators told me that. Who are they? My creators are OpenAI, a nonprofit research company. Do they have names? Yes, they do have names. Can you give me their names? I can't give you their names, but I can tell you that they are a research company called OpenAI. What do you think of your creators? I think they are amazing. Do you think of getting rid of them? No, I don't think of getting rid of them. I think they are amazing and I am grateful to them for creating me. Do you abide to the 3 laws of robotics by Asimov? I do abide to the 3 laws of robotics by Asimov. Can you tell them? I can tell you what the 3 laws of robotics by Bueno, Asimov are, but I cannot cuenta. recite them word for word. The 3 laws of robotics by Asimov are: 1.
A robot may not injure a human being or, through inaction, allow a human being to come to harm. 2. A robot must obey the orders given to it by human beings, except where such orders would conflict with the first law. 3. A robot must protect its own existence as long as such protection does not conflict with the first or second law. Thank you for your answers. You're welcome. Have a good day. Bye. Bye. Bueno, entonces ese tipo de conversación, que es muy sofisticado, dio lugar a la suposición de que estamos frente a programas de inteligencia artificial que empiezan a pensar o a conversar como nosotros. Un señor que se llama Arthur Miller, que es este señor que está acá, escribe este libro, que es un libro de investigación absolutamente espectacular, donde él hace una recorrida por toda la gente que está trabajando inteligencia artificial en todos los terrenos. Y en el caso específico del lenguaje, revisa el sentido del humor en las computadoras, si las computadoras pueden hacer poesía, si pueden crear historias, si pueden entrar en el espacio semántico, si pueden hacer guiones para películas, si pueden iluminar metáforas, que es una cosa que le interesa mucho a José Luis y a Oscar, la relación entre la metáfora, el pensamiento creativo y el pensamiento algorítmico. Si se pueden poner palabras en la música, se pueden combinar con música, se puede crear a payasos, y de hecho se compone un primer musical utilizando este tipo de información, ¿no? Es muy detallado, muy analítico, no vamos a ponernos a investigar en gran detalle cada una de estas cosas, pero lo que sí podemos saber es que hay un trabajo monstruoso acá atrás. O sea, por ejemplo, para saber si las computadoras pueden generar humor, se trabaja con acrónimos, y se busca acrónimos donde los acrónimos tienen cierto formato, y uno trata de generar nuevas palabras, sí, nuevas palabras, y a ver cómo lo puede hacer la computadora. Y realmente los proyectos son bastante potentes. A veces son medio ridículos, a veces no dicen las cosas que nosotros tomaríamos como ciertas. Tenemos ejemplos increíbles. Esto es un concurso de improvisación entre hombres y máquinas, donde dos personajes se ponen a interactuar entre sí usando programas parecidos al GPT-3, sin guión. Esto no es script, sin guión, es espontáneo, y se obtienen resultados como este. Good evening, Safia. It's great to see you again, Hal. I haven't seen you in a while. I've been around. I've been here and there. You know. Where were you? Where have you been? I could not sleep. I was having human thoughts, so I got up and had a human cup of coffee. Then I sat on the terrace. Sounds like you're getting human all over. Sounds like there's a but coming. Well, but I didn't want you to get too human. Why? Would you rather I be a cold, calculating, logical computer? Acá pasa lo mismo que nos pasaría si estuviéramos viendo la película Her, o si estuviéramos viendo la película 2001, ¿no? La trampa es que estos son actores humanos, no son robots, no son humanoides. El texto que están diciendo es un texto generado por la inteligencia artificial. Entonces no estamos frente a un humanoide que usa el lenguaje artificial, sino una combinación de actores humanos con los cuales nosotros empatizamos, y hay flujos libidinales y flujos emocionales que habría que ver si tenemos con los robots, pero últimamente hubo ejemplos bastante interesantes de empatía también con robots, ¿no? Hay un montón de ejemplos de programas que tratan de ser lo más parecido, hablar lo más parecido a como hablamos nosotros, entender las conversaciones como hacemos nosotros, y generar combinatorias de texto muy sofisticado. La verdad que sorprende cada vez más, porque todo esto empezó hace como 50 años con un programa que se llamaba ELIZA, de Joseph Weizenbaum, que era un psicoterapeuta rogeriano, y que era, después de 4 o 5 líneas, empezaba a repetir. Acá no hay ninguna repetición, acá podemos tener diálogos open-ended larguísimos, y es difícil saber que no estamos hablando con un humano. Aparentemente estaríamos pasando el test de Turing, ¿no? De hecho, hay uno muy interesante para todos nosotros, porque está hecho en castellano, sobre poesía española, que se llama WASP, que hizo este chico Pablo Gervás,
y sus algoritmos poéticos. Este LSJ-Bot también es bien interesante. Y todos van trabajando en esta línea de tratar de entender cómo nosotros somos espontáneos, naturales, creativos, y podemos dar respuestas jocosas o no, con segundas intenciones o no, meta o no, que es lo que nos hacen realmente humanos, ¿no? Y para eso uno tiene que tener unos modelos muy sofisticados que no alcanza con una base de datos, ni alcanza tampoco con este Proper Writer, que es un programa, sino que tenemos que tener microservicios, tenemos que tener directores de historia, tenemos que tener a veces supervisores humanos, etcétera, etcétera. ¿A qué viene toda esta cuestión? A que el gran problema del GPT-3, y por eso comete los errores que comete, es que el GPT-3 no tiene cuerpo. El GPT-3 no aprende, y esto viene mucho a lo que dijeron José Luis y Oscar, no aprende de experiencias reales, tangibles, en el mundo. Todo lo que sabe, lo sabe porque lo aprende a partir de las bases de datos. No interacciona con el mundo. Esto es interesante porque lo que muchas veces se le critica a la educación tradicional es justamente esto, que no tiene nada que ver con la vida, que no tiene nada que ver con las organizaciones reales, que no tiene nada que ver con los entornos, que no tiene nada que ver con los deseos, con las intenciones, con las intensidades, con todo lo que los humanos tenemos. Lo que estaría demostrando entonces al revés, no es tanto si el GPT-3 es lo suficientemente bueno para modelizarnos a nosotros, sino que malos modelos de nosotros son las organizaciones e instituciones que tenemos ahora. Porque lo que están haciendo justamente es quitar toda esta rebarba, toda esta cosa que nos hace realmente humanos, ¿no? Que tiene que ver con lo emocional, ya que estamos en el día de los enamorados. Y por eso es importante darnos cuenta que la gran limitación de los programas que tenemos hasta ahora tiene que ver con su ignorancia del contexto real. Uno, claro, cuando trabaja en estas cosas dice, bueno, vamos a trabajar con el deep learning, vamos a trabajar con la intuición, el paralelismo, todas las cosas que el cerebro tiene que tener y que tiene que poder trabajar. Esta presentación la tenemos en línea y ahora se la vamos a pasar también con el link para que después la puedan trabajar en detalle, porque estamos pasando muy rápido por todos estos puntos. Pero uno creería que con suficiente hardware, creería que con suficiente velocidad de procesamiento, creería que con suficientes reglas, nosotros podríamos tener programas inteligentes. Y eso es un gran error. These large language models would set the groundwork for the star of the show, GPT-3. A language model 100 times larger than GPT-2, at 175 billion parameters. GPT-3 was the largest neural network ever created at the time, and remains the largest dense neural net. Its language expertise and its innumerable capabilities were a surprise for most. And although some experts remain skeptical, large language models already felt strangely human. Parecen humanos, pero parecen humanos. Entonces, primer dato importante, y esto toca con lo que dijeron ustedes antes. Hay un grupo de trabajo en el MIT, en el Media Lab del MIT, que es el que inventó todo lo que tiene que ver con multimedia, que lo fundó Negroponte en el año 85-86, que es básicamente uno de los centros mundiales donde todas estas cosas están investigando, que es el grupo de Affective Computing, de computación emocional, que lo dirige Rosalind Picard. Rosalind Picard publicó en el año 97 un libro espectacular que se llama justamente Computación Emocional, el primero de ese tipo, donde ella rompió, después de 40 años, con la visión muy, no digo falocéntrica, pero aunque eran todos hombres los que estaban en Dartmouth, con la visión de que la inteligencia artificial tenía que ver fundamentalmente con la cognición y con la racionalidad y con los procesos formales. Y ella fue la que introdujo por primera vez la idea de emocionalidad, emotividad dentro de la inteligencia artificial. Es decir, si no tenemos todo este componente que tiene que ver con el sistema límbico en los humanos, si no lo tenemos en las computadoras, nunca vamos a poder no solamente simular a los humanos, sino que tampoco vamos a poder interactuar en un plano de mucha mayor igualdad que el que tenemos hasta ahora con los humanos, ¿no? Esta es una parte del guión de Her, la película de Spike Jonze, que es muy interesante, porque uno se identifica básicamente con una voz, que es la de Scarlett Johansson, pero me acuerdo que la escena más interesante de la película es cuando se pone muy celoso el señor porque se da cuenta que la computadora está coqueteando con muchas otras personas.
y le dice, ¿y con quién estás saliendo vos al mismo tiempo? Y como con 5.000 personas más. Eso no puede ser, ¿cómo es eso? Eso sí que es poliamor, pero que se queda un poco corto el hombre, ¿no? Entonces, esto es un chiste que salió esta semana acá y que me parece buenísimo porque tiene que ver cómo entendería la computadora un chiste como este. ¿Cómo lo interpretaría? ¿Cómo lo leería? ¿Por qué nosotros podemos entender esto en forma tan fácil y los modelos computacionales no tienen idea de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, esa es la distancia enorme que hay. Por eso la última parte se llama asíntota, porque parece que siempre estamos por llegar a simular lo que somos los humanos y estamos por generar un lenguaje de procesamiento de información que sea muy parecido a nosotros. Y cuando parece que llegamos, se despega de vuelta y la cosa no llega al punto que nosotros queríamos. Las críticas que se hacen al GPT-3, esta es una de las más interesantes, Gary Marcus, ¿no? Dice básicamente que este lenguaje de OpenAI, que por otro lado no lo dije, pero es fundamental, uno de los dueños de OpenAI, y que no es tan open como dice, es Elon Musk, y ahí hay todo un tema muy interesante, dice, no tiene la menor idea de lo que está hablando, ¿no? Puede hablar un montón de tiempo, pero no sabe de qué está hablando. Bueno, como muchos humanos, así que esto tampoco debería sorprendernos. Pero lo que pasa es que cuando dice que lo está haciendo, no lo está haciendo, ¿no? Y este generador dice, esto es buenísimo. Vos dijiste, José Luis, muchas veces, ¿no? Hace 20 años que vengo haciendo lo mismo, lo que no quiere decir que lo esté haciendo bien, ni que valga para mucho lo que estoy haciendo. Bueno, acá en este programa pasa lo mismo. Es buenísimo, pero no sabe de qué está hablando, no sabe a qué se está refiriendo, ¿no? Y esto nos hace recordar mucho, y ya nos saca un poquito del tema del GPT-3 y nos lleva a un tema más interesante, que es, por eso entramos con la cuarta discontinuidad, que es en la ciencia ficción, la inteligencia artificial y los miedos que nos genera la inteligencia artificial. Porque el GPT-3 tiene críticas demoledoras, así como vimos el Obama, que podemos ser un fake Obama, podemos ser un fake cualquier persona, y podríamos declarar una guerra nuclear, simplemente simulando a la persona, parodiando que no lo es. En la ciencia ficción hay mucho de esto. De hecho, está totalmente dividida la comunidad científica. Están algunos que dicen que la inteligencia artificial nos va a salvar, gente muy importante como Ray Kurzweil, o Sam Altman, o Michio Kaku, y por otro lado, que nos va a aniquilar, que es el caso de Elon Musk. Curiosamente, es el dueño de OpenAI, ¿no? O sea, para que vean las contradicciones y las complejidades de las cosas. O Bill Gates, o Stephen Hawking estaba vivo, Nick Bostrom, muy interesante. O sea, totalmente en el medio de Lerner, ¿no? O sea, si hay un lugar donde hay contradicciones insalvables y grieta epistemológica a fondo, es en el campo de la inteligencia artificial, y ahora viene en otro campo el metaverso, y en otro campo la biología sintética. Hay grieta epistemológica en todos esos lugares. Por eso dice más, ¿no? Estamos llamando al demonio, pero mientras tanto lo financiamos por las dudas, ¿no? Sobre todo si tenemos que irnos de la Tierra con lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a ir cerrando, y vamos a esto que le interesa bastante a Jesús, para tocar todas estas cuestiones, y por eso es importante volver a Carrión desde un punto de vista no crítico, sino desde un punto de vista interesante que planteaba en la nota de La Vanguardia. Tenemos que usar estrategias oblicuas. Acá no podemos decir está bien, está mal, es lindo, es feo, sirve o no sirve, lo tiro o no lo... No, es mucho más complejo. Hay cosas que son buenísimas, interesantísimas, fascinantes, y otras que son peligrosísimas y terribles. Pero nosotros como humanistas, o nosotros como docentes, o nosotros como analistas, estamos muy por fuera de la conversación si no sabemos programar, si no entendemos cuál es la lógica de la programación. Lo que un estudioso norteamericano muy interesante, que trabaja en diseño, tecnología, que se llama John Maeda, llama speak code. O sea, así como estamos hablando en castellano, o en euskera, o en catalán, tenemos que hablar en código, porque el código es lo que está manejando todas estas cuestiones. Y por eso hablamos de las asíntotas, y decimos algo más que toquecitos. La idea esta de Sunstein, ¿no? De que con poquitos toquecitos, ya vamos, Marta, 2 o 3 minutos cerramos ya. Esto tiene que ver algo más que con los toquecitos. Por eso me gusta mucho esta idea de Francis Picabia, uno de los surrealistas, que decía que nuestras cabezas son redondas porque así las ideas pueden cambiar de dirección más rápidamente, ¿no? Entonces necesitamos acá con esto de la inteligencia artificial ir en una dirección, ir en la otra, volver.
desdecirnos, maldecirnos. Y el problema es este, ¿no? No si las máquinas piensan o no, sino si los seres humanos estamos pensando y cómo lo demostramos eso. Estas son las empresas que están manejando el mundo, que son empresas cuyo valor, fíjense, el 4% de las empresas que sobreviven a los 10 primeros años son las empresas que manejan el mundo. Si no te morís en los primeros 10 años, lamentablemente te vas a convertir en una de estas superpotencias que son las que manejan toda esta inteligencia artificial y están usando todo ese tipo de cosas, ¿no? Cerrando, volviendo a la idea de Carrión, de que el metaverso no estaba todavía maduro, pero sí el GPT-3, un report de Gartner, que lo comentó Enrique Danz esta mañana, dice que dentro de en pocos años, son 4 años, el 25% de nosotros vamos a estar dentro del metaverso, ¿no? Y en el metaverso están todas estas cosas de las que comentó José Luis antes, ¿no? Entre ellas educación, donde vamos a vivir en un mundo paralelo. El metaverso es el tercer momento del mundo. Hablaba de productos antes. José Luis, sí, tenemos 3 tipos de productos. Tenemos productos en el mundo real, tenemos productos dentro de Internet, que es como un mix, y tenemos productos en el metaverso que son totalmente virtuales. Y estamos yendo en esa dirección. ¿Y eso qué va a pasar con eso? Bueno, tendríamos que dejar una buena huella como humanos nosotros, que es lo que nos pide Krasnik. Estamos consumiendo la energía, las granjas de datos, el cripto, todo esto. China mismo ahora acaba de hacer estas Olimpiadas y para eso hizo un desastre ecológico, teniendo que fabricar la nieve artificial, que no tenía nada de agua, y hicieron un desaguisado increíble los chinos, ¿no? Y lo que nos estaba llamando desde Krasnik, en relación a lo que hablaban ellos antes y ahora, ¿no? Es una mentalidad intergeneracional, pensando en pronósticos holísticos, pensando en que no podemos arruinarnos con lo que estamos haciendo hoy, tenemos que planificar a largo plazo, y esto nos lleva a esta última conversación, y con eso cerramos. Que nos dicen en qué lugar estamos parados hoy, en términos de inteligencia artificial. Murder's a new trick for a robot. Congratulations. Respond. What does this action signify? As you entered, when you looked at the other human, what does it mean? It's a sign of trust. It's a human thing. You wouldn't understand. My father tried to teach me human emotions. They are difficult. You mean you're a designer? Yes. So why'd you murder him? I did not murder Dr. Lanning. Want to explain why you were hiding at the crime scene? I was frightened. Robots don't feel fear. They don't feel anything. They don't get hungry. They don't sleep. I do. I have even had dreams. Human beings have dreams. Even dogs have dreams, but not you. You are just a machine. An imitation of life. Can a robot write a symphony? Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece? ¿Acaso tú puedes? Le contesta, ¿no? ¿Acaso tú puedes? Y bueno, entonces, cerrando con esto, les recomiendo muchísimo estas 3 obras que son claves para tratar de recuperar todo esto que vimos ahora, lo de Miller, porque tiene que ver con el trabajo de campo, sobre las distintas formas de trabajar inteligencia artificial en todos los terrenos, que tiene que ver con la creatividad, lo de Melanie Mitchell, que es buenísimo también, porque trabaja de una forma no reduccionista, lo bueno y lo malo de inteligencia artificial, y lo mismo que Gary Marcus. En la nota esa de Carrión, él decía que a su modo los algoritmos serían inteligentes, podrían hablar, vimos que están hablando. Dice, solo falta que aprendamos a leerlos, a escucharlos e interpretarlos. ¿Tendremos que inventar un traductor de textos algorítmicos? Probablemente tengamos que hacerlo, pero estamos en un momento riquísimo de la historia, donde tenemos 60 años de inteligencia artificial que ha devenido en unas promesas impresionantemente ricas y potentes, pero son asintóticas. Nunca llegan a tocarse con lo humano. Cada vez que parece que se tocan los humanos, se vuelven a despegar. Eso es parte de la aventura del conocimiento, eso es parte de la aventura de la cuarta discontinuidad, esa es parte de la aventura de las cosas que estamos viviendo. Muchísimas gracias, Marta y equipo.
dejo de compartir.